Saludos queridos y queridas, soy el tío Juan, y hoy les traigo unos relatos realmente aterradores. Pero antes de comenzar, cuéntenme, ¿desde dónde están viendo esto? ¿Y qué hora es allá ahora mismo? Ahora pónganse los audífonos, apaguen la luz si pueden, y disfruten de este video. Trabajé como velador en el antiguo Hospital General por casi 15 años. Era un trabajo tranquilo, la verdad. El hospital nuevo se había inaugurado hacía ya unos 10 años, y este edificio se había quedado casi en desuso. Solo algunas áreas administrativas seguían funcionando durante el día, y un pequeño archivo médico. El resto eran plantas enteras cerradas, con los equipos viejos cubiertos de polvo y las camas apiladas en los rincones. Mi turno era de noche, desde las Pino 911 hasta las 7 de la mañana. La paga no era gran cosa, pero me permitía vivir sin agobios y tener el día libre para mis cosas. Mi rutina era siempre la misma. Llegaba, saludaba al compañero del turno de tarde, que siempre estaba deseando irse. Hacía una ronda por las oficinas que estaban en activo, comprobando que todo estuviera cerrado y las luces apagadas. Luego me iba a la garita de seguridad, que estaba en la entrada principal. Ahí tenía un pequeño televisor, una radio y una estufa eléctrica para el invierno. También tenía un teléfono directo con la policía, aunque nunca tuve que usarlo. Las primeras semanas fueron normales, muy tranquilas. A veces oía el viento silbar por las ventanas rotas de los pisos superiores, o algún ruido de tuberías viejas. Nada que no esperara en un edificio abandonado. Conocía bien el hospital. Había trabajado allí incluso antes del traslado. Sabía qué habitaciones estaban cerradas con llave y cuáles no, qué pasillos eran más oscuros y dónde solía haber goteras cuando llovía. Empecé a notar cosas raras al cabo de unos 2 o 3 meses. Pequeños detalles, al principio, que podía explicar fácilmente. Por ejemplo, a veces escuchaba como si alguien arrastrara algo por el suelo en el segundo piso, donde estaba la antigua sala de rehabilitación. Pensaba que quizás eran ratas grandes o que alguna ventana se había abierto con el viento y una cortina vieja se movía. Otras veces, sobre todo cuando hacía más frío, me parecía oír toses débiles, como si alguien estuviera enfermo en alguna de las salas cerradas. Lo achacaba a mi imaginación o al eco de algún ruido de la calle que se colaba en el silencio de la noche. Nunca le di demasiada importancia. Pero poco a poco, las cosas fueron cambiando. Los ruidos se hicieron más frecuentes y más claros. Ya no eran simples arrastres o toses. Empecé a distinguir pasos, lentos y pesados, como si alguien caminara, con dificultad. Los oía sobre todo en la tercera planta, donde antes estaba la sección de medicina interna. Esa planta llevaba años completamente cerrada y tapiada en algunos accesos por el deterioro. No había forma humana de que alguien pudiera estar allí. Una noche, mientras hacía mi ronda por la planta baja, escuché un gemido. Era un sonido débil, casi un suspiro de dolor, que venía de una de las salas de espera que estaban justo al lado de la antigua recepción de urgencias. Revisé la sala con mi linterna. Estaba vacía, como siempre. Las sillas apiladas, los carteles descoloridos, en la pared y el suelo cubierto de polvo. El gemido no se repitió, y pensé que quizás lo había imaginado o que era el sonido del viento colándose por alguna rendija. Sin embargo, los gemidos se hicieron más habituales. Los escuchaba en diferentes puntos del hospital, a veces cerca, a veces lejos. Nunca eran fuertes, pero sí lo suficientemente audibles en el silencio de la noche como para ponerme los pelos de punta. Empecé a sentirme incómodo, tenso. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada crujido me hacía saltar. Dejé de hacer las rondas por las plantas superiores. No tenía ningún motivo real para subir, ya que todo estaba cerrado y no había nada de valor. Me quedaba en la garita la mayor parte del tiempo, revisando las cámaras de seguridad. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, las puertas cerradas, todo en orden. Pero los ruidos seguían ahí. Una noche particularmente fría, mientras estaba viendo la televisión,
Escuché unos golpes secos que venían del pasillo exterior a la garita. Salí a ver qué era. No había nada. La calle estaba desierta, la puerta principal cerrada con llave. Volví a entrar, sintiéndome cada vez más nervioso. Fue unas semanas después cuando ocurrió lo que realmente me hizo dejar el trabajo. Era una noche tranquila, sin viento ni lluvia. Estaba sentado en la garita, tomando un café, cuando escuché unos pasos muy cerca, justo fuera de la puerta. Eran pasos lentos, irregulares, como si alguien estuviera cojeando. Me levanté con cuidado y miré por la mirilla. No vi a nadie. Abrí la puerta solo un poco y saqué la cabeza. El pasillo estaba oscuro y vacío. Cerré la puerta y volví a mi asiento, con el corazón latiéndome con fuerza. A los pocos minutos, los pasos volvieron. Esta vez sonaban más cerca, como si estuvieran justo al otro lado de la puerta. Dudé si llamar a la policía, pero ¿qué? ¿Les iba a decir que oía pasos en un hospital abandonado? Me tomarían por loco. Respiré hondo e intenté calmarme. Pensé que quizás era algún animal que se había colado dentro. Agarré mi linterna y decidí salir a inspeccionar. Abrí la puerta de golpe y encendí la linterna, apuntando hacia el pasillo. No había nada. Pero entonces, escuché un gemido, muy cerca, justo detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a una persona de pie, al final del pasillo que daba a la antigua zona de urgencias. Estaba en la penumbra, así que no pude distinguir bien sus rasgos, pero parecía un anciano, delgado y encorvado. Llevaba lo que parecía un camisón de hospital. Me quedé paralizado, sin saber qué decir o hacer. No entendía cómo había podido llegar hasta allí sin que yo lo viera. La puerta de la calle estaba cerrada, y no había otras entradas por esa zona. El anciano levantó una mano temblorosa y señaló hacia el fondo del pasillo. Luego empezó a caminar lentamente en esa dirección, arrastrando los pies. Intenté hablarle, preguntarle quién era y qué hacía allí, pero no respondió. Simplemente siguió caminando, perdiéndose en la oscuridad. Lo seguí con la linterna, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. El pasillo era largo y sombrío, con las puertas de las antiguas salas de consulta cerradas a ambos lados. El aire estaba frío y olía a humedad y a polvo. El anciano dobló una esquina y desapareció. Corrí hasta la esquina y miré. Estaba en un pasillo más ancho, donde se encontraban las escaleras que subían a las plantas superiores. El anciano no estaba a la vista. Fue entonces cuando escuché los gemidos. Venían de arriba, de la tercera planta. Eran gemidos débiles, pero había muchos, como si varias personas estuvieran sufriendo. Sentí un miedo terrible, un miedo que nunca había experimentado antes. No era un miedo racional, era algo más profundo, más instintivo. Sabía que no debía subir, que lo que fuera que estuviera pasando allí arriba no era normal. Retrocedí lentamente, sin dejar de mirar hacia las escaleras. Llegué de nuevo a la garita, cerré la puerta con llave y me quedé allí, temblando, hasta que amaneció. A la mañana siguiente, cuando llegó mi compañero del turno de día, le dije que me encontraba mal y me fui a casa. No volví a ese hospital. Presenté mi renuncia unos días después, sin dar explicaciones. Desde entonces, he intentado olvidar lo que pasó, pero no puedo. A veces, cuando estoy solo y en silencio, me parece volver a escuchar los pasos y los gemidos. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo la figura del anciano en el pasillo oscuro, señalando hacia la nada. Sé que suena increíble, quizás hasta ridículo, pero esto es lo que viví. No sé quién era ese hombre, ni qué eran esos ruidos. Solo sé que no eran algo normal, algo que pudiera explicarse fácilmente. Y todavía hoy, 6 meses después, sigo sintiendo el frío de esa noche y el miedo en el cuerpo. Quería compartirlo. Gracias por leer. Esto pasó hace unos meses. Trabajaba en la morgue judicial de acá, en Bogotá. Ya no trabajo ahí. Renuncié poco después. Llevaba casi 3 años en el puesto. Ya estaba acostumbrado a todo. O eso creía. El ambiente de una morgue, pues, no es agradable, pero te acostumbras al olor,
a ver los cuerpos, a todo el papeleo. Mi turno era de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Generalmente era tranquilo. La mayoría del trabajo fuerte se hacía de día. Por la noche era más que todo mantener el lugar, recibir algún cuerpo que llegara tarde, hacer inventario. Éramos 2 personas por turno. El vigilante, un señor mayor llamado Javier, muy callado, y yo, como técnico necropsista. La morgue era un edificio de 2 pisos dentro del complejo judicial. En la planta baja estaban las oficinas, una sala de espera pequeña y la sala donde se hacían las autopsias, que por la noche permanecía cerrada con llave. En el sótano estaban las cámaras frigoríficas, los casilleros para guardar pertenencias y un pequeño laboratorio donde a veces analizábamos muestras. Había un montacargas viejo que conectaba los 2 pisos, pero casi nunca lo usábamos. Las escaleras eran lo habitual. Mi rutina empezaba revisando que todas las puertas estuvieran cerradas, que las luces de emergencia funcionaran. Luego hacía una ronda por las cámaras, verificando la temperatura y que todo estuviera en orden. Javier se quedaba en la entrada principal, vigilando. A veces subía a tomar un café conmigo a la pequeña sala de descanso que teníamos en la planta baja, al lado de las oficinas. Los primeros días de ese mes no noté nada fuera de lo normal. El trabajo seguía igual, las noches eran lentas. Recuerdo que hacía bastante frío, típico de Bogotá. Teníamos un calefactor pequeño en 1900, la sala de descanso, pero a veces no era suficiente y se sentía la humedad del sótano subir por las escaleras. Fue una noche de martes, creo. Estaba haciendo la ronda por las cámaras, como siempre. Abrí la puerta de la primera cámara, donde estaban los cuerpos que habían llegado más recientemente. Había 3 ese día. Revisé las etiquetas, todo correcto. Al salir y cerrar la puerta, escuché un ruido adentro, un golpe seco, como si algo hubiera caído. Me detuve un momento, pensando que tal vez no había cerrado bien la puerta. La abrí de nuevo rápidamente. Los 3 cuerpos seguían en sus camillas, en la misma posición en que los había dejado. No había nada en el suelo. Pensé que quizás había sido el metal de las camillas al asentarse o algo así. Cerré de nuevo, asegurándome de que la puerta quedara bien trabada. No le di más importancia. Unos días después, mientras estaba en la sala de descanso con Javier tomando un café, las luces parpadearon un par de veces. Fue rápido, como una pequeña falla eléctrica. Javier ni se inmutó, siguió leyendo su periódico. Yo pregunté si había algún problema con la electricidad, pero él dijo que no había escuchado nada y que las luces siempre habían estado bien. Pensé que quizás había sido mi imaginación o una pequeña fluctuación. La semana siguiente, volvieron a pasar cosas raras, pero esta vez un poco más inquietantes. Otra noche, también durante mi ronda, al pasar por una de las cámaras más antiguas, donde guardábamos cuerpos que llevaban más tiempo sin reclamar, sentí un olor diferente al habitual, un olor dulzón, como a flores marchitas, mezclado con algo más pesado, difícil de describir. Abrí la puerta. Revisé. Todo parecía normal. Los cuerpos estaban cubiertos con sábanas blancas. El olor era fuerte dentro. No le encontré ninguna explicación. Revisé las etiquetas de los cuerpos. No había nada que indicara alguna condición especial. Salí y el olor desapareció casi de inmediato. Pensé que quizás el sistema de ventilación no estaba funcionando bien en esa cámara en particular. Un par de noches después, mientras estaba haciendo el inventario de los equipos en el laboratorio del sótano, escuché pasos en el pasillo, de afuera. Eran lentos, como arrastrando los pies. Se acercaban a la puerta del laboratorio. Me quedé quieto, escuchando. Javier siempre tenía un paso firme y hacía ruido con sus zapatos. Estos pasos eran diferentes. Llegaron justo afuera de la puerta y se detuvieron. Me quedé en silencio un minuto, esperando a que Javier llamara o abriera. Pero no pasó nada. Abrí la puerta lentamente. No había nadie en el pasillo. Miré hacia ambos lados. El pasillo estaba vacío y en silencio. Volví al laboratorio con una sensación extraña. Le pregunté a Javier por radio si había bajado al sótano.
Me respondió inmediatamente que no, que estaba en la entrada como siempre. Las cosas se fueron intensificando gradualmente. Empecé a notar pequeños detalles que no tenían explicación. Una noche, encontré una de las gavetas de una de las cámaras frigoríficas ligeramente abierta. Estaba seguro de haberla cerrado bien en mi ronda anterior. Revisé el cuerpo que estaba dentro, todo parecía normal. Lo cerré de nuevo, asegurándome de que quedara bien sellado. A la siguiente ronda, la misma gaveta estaba otra vez un poco abierta. Luego fueron los ruidos. Empecé a escuchar susurros débiles en el sótano, a veces como si vinieran de dentro, de las paredes. Al principio pensé que era el viento o algún ruido del sistema de ventilación, pero los susurros parecían tener una forma, aunque no podía entender lo que decían. Una noche, mientras estaba en la sala de descanso, escuché un golpe fuerte que venía del sótano. Bajé corriendo las escaleras con la linterna en mano. Revisé todo el pasillo de las cámaras, el laboratorio, los casilleros. No encontré nada fuera de lugar. Todas las puertas estaban cerradas. Volví a subir, preguntándole a Javier si había escuchado algo. Dijo que no había oído nada. El clímax llegó una de esas noches. Estaba haciendo mi última ronda antes de que amaneciera. Entré a una de las cámaras donde había un solo cuerpo. Un hombre joven que había fallecido en un accidente de tráfico la noche anterior. Lo recordaba bien porque había llegado tarde y yo mismo lo había colocado en la gaveta. Cerré la puerta de la cámara y seguí con mi ronda. Al cabo de unos 10 minutos volví a pasar por delante de esa misma cámara. Por alguna razón, sentí la necesidad de volver a entrar. No sé por qué, simplemente tuve un presentimiento. Abrí la puerta y encendí la luz. La gaveta donde estaba el cuerpo del joven estaba abierta. No completamente, pero sí lo suficiente para que se viera el interior. Me acerqué y tiré de la gaveta para abrirla del todo. Estaba vacía. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Estaba seguro de haber colocado ese cuerpo ahí. No había ningún registro de que lo hubieran movido. Nadie había bajado al sótano después de mi ronda anterior. Miré alrededor de la gaveta buscando alguna explicación. Nada. Estaba completamente vacía. Entonces escuché un ruido detrás de mí, un sonido como de algo deslizándose. Me giré lentamente. En otra de las gavetas, la que estaba justo enfrente, una gaveta que yo sabía que estaba vacía porque la había revisado minutos antes, estaba ahora entreabierta. El corazón me empezó a latir muy rápido. Me quedé paralizado, mirando esa gaveta. Lentamente, muy lentamente, la gaveta se abrió un poco más. Pude ver una mano pálida, con los dedos amoratados. No recuerdo exactamente qué pasó después. Creo que grité. Salí corriendo de esa cámara, cerrando la puerta de golpe. Subí las escaleras lo más rápido que pude, tropezando varias veces. Llegué a la entrada principal donde estaba Javier, completamente agitado. Intenté explicarle lo que había visto, pero las palabras no me salían. Solo podía señalar hacia el sótano. Javier me miró con su habitual cara inexpresiva. Me preguntó si estaba bien, si me sentía mal. Le dije que había algo abajo, que había un cuerpo, que había aparecido de la nada. Él me acompañó a bajar. Llevaba su linterna y su bastón. Abrimos la cámara donde yo había visto la mano. La gaveta estaba cerrada. La abrimos. Estaba vacía. Revisamos todas las gavetas de esa cámara y de las demás. Todos los cuerpos estaban donde debían estar, según el registro. No había ninguna gaveta vacía que no debiera estarlo, ni ningún cuerpo que no estuviera registrado. Javier me dijo que seguramente había tenido un mal sueño, que estaba cansado. Intentó convencerme de que no había pasado nada, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que esa gaveta estaba vacía minutos antes y que luego había aparecido una mano. No volví a ser el mismo después de esa noche. Cada ruido, cada sombra, me ponía nervioso. No podía dormir bien. A las pocas semanas, renuncié. No podía seguir trabajando ahí. Nunca supe qué fue lo que pasó. No encontré ninguna explicación lógica.
Javier siempre negó haber notado nada extraño. Los otros, compañeros del turno de día, tampoco encontraron nada fuera de lo normal. Esto lo estoy escribiendo porque ya no sé qué hacer con todo esto. Me lo contaron que es bueno ponerlo por escrito, sacarlo de la cabeza de alguna forma. Vivo en un pueblo chiquito, cerca de la carretera 45, la que va de Ciudad Juárez a Durango. O bueno, va mucho más lejos, pero para mí esa es la parte importante. Soy chofer de ambulancia, llevo ya como 15 años en esto. Uno ve de todo, cosas feas, cosas que no se le olvidan a uno, pero siempre dentro de lo que uno espera. Accidentes, partos en el camino, enfermedades, gente que se pone mal. Lo usual. Esto que les cuento no es lo usual. Y pasó hace ya unos 6 meses. Pero cada vez que agarro el volante, se me viene a la mente. Es como si se hubiera pegado. Mi rutina es sencilla. Tenemos turnos de 24 por 24. Cuando estoy de guardia, duermo en la base o me quedo haciendo cosas, lo que salga. Cuando no, estoy en casa con mi esposa, con los chiquillos. La base es un local modesto, con 2 ambulancias, una vieja y una nueva. Siempre me toca la nueva, la verdad, porque la otra ya está para el arrastre y casi no sale. Mis compañeros son pocos. Somos 4 choferes en total, más 2 paramédicos por turno. Los de mi turno son Roberto y Ana. Roberto es un tipo callado, de unos 50 y tantos, y Ana es más joven, como de 30, recién egresada, pero muy profesional. La mayor parte de las veces los servicios son en el pueblo o en las rancherías cercanas, pero a veces nos toca salir a la carretera. Y la 45 es una carretera que tiene sus partes difíciles. Hay zonas con pocas curvas, pero con mucho tráfico, de camiones. Hay otras con neblina, otras que, de noche, son un desierto. Fue hace unos 6 meses, como les digo, una noche de esas en que la radio casi no suena. Estábamos Roberto y yo. Ana estaba con una licencia. Eran como las 2 de la mañana, de esas madrugadas frías de invierno, con una luna casi llena que iluminaba bien. Nos llega un aviso de un accidente en la 45, a la altura del kilómetro 120 más o menos. Un tráiler contra un coche. No daban muchos detalles, solo que parecía grave. Agarramos la ambulancia, la nueva, y salimos para allá. El camino a esa hora es casi solitario. Pocos coches, menos camiones. Se siente una tranquilidad rara. Cuando llegas a la zona del accidente, ya hay una patrulla de la Guardia Nacional y otra de la Policía Estatal. El panorama era el esperado, el coche destrozado, el tráiler medio volcado a un lado de la carretera. Nos acercamos a ver. Los agentes ya nos esperaban. Nos dijeron que había 3 personas en el coche. 2 muertos en el acto, una mujer y un hombre. Y una muchacha joven, gravemente herida, pero viva. Lo típico, shock, fracturas varias. La estabilizamos lo mejor que pudimos en el lugar, con el poco espacio que teníamos. Roberto hizo lo suyo, muy profesional, y yo ayudé en lo que pude. La subimos a la ambulancia con cuidado. Los otros 2 cuerpos quedaron ahí, cubiertos, en espera del forense. Cuando ya estábamos listos para irnos, justo antes de cerrar la puerta trasera de la ambulancia, vi algo. No le di importancia en 1960 el momento, pero ahora, mirando hacia atrás, fue el primer indicio. A unos 10 metros de donde estábamos, a la orilla de la carretera, había una figura. No se veía bien. Era más una silueta, contra la luz de la luna. Parecía una persona, de pie, inmóvil. Pensé que era algún curioso, que había llegado al lugar del accidente antes que las autoridades. No era raro, pero no tenía coche cerca, y estaba muy quieto. Lo dejé pasar. Cerré la puerta, subí al puesto del conductor, encendí las luces. Le dije a Roberto que nos íbamos al hospital de la ciudad, al que está más cerca de la capital, por ser el que tiene más recursos para algo así. Él asintió. Salimos de ahí. La ambulancia iba rápido, con la sirena puesta, aunque a esa hora no había casi tráfico.
La carretera, recta y solitaria. El reflejo de las luces en el asfalto mojado por el rocío de la madrugada. En un momento, quizás a unos 20 kilómetros del lugar del accidente, ya estábamos en una parte donde la carretera es más oscura, sin casas ni nada alrededor, puro monte a los lados. Fue entonces que lo sentí. Un pequeño, casi imperceptible, golpe en la parte trasera de la ambulancia, como si algo hubiera chocado muy suavemente. No le di importancia. Pensé que quizás había pasado por encima de un bache o una piedra pequeña. Roberto ni se inmutó. Él estaba concentrado en la paciente. Al cabo de un par de minutos, volvió a pasar. Esta vez fue más claro. Un golpe, como si alguien hubiera puesto la mano abierta contra el metal de la puerta de atrás. Se escuchó un thump seco. Miré por el espejo retrovisor, el de la cabina, el que da hacia la parte de atrás de la ambulancia. No vi nada. Oscuro. La paciente seguía ahí, inmóvil, bajo las sábanas térmicas. Roberto estaba inclinado sobre ella, revisando los signos vitales. No dijo nada. No debió escucharlo. O si lo escuchó, lo ignoró. Pensé que quizás era la caja de herramientas que se había movido, o algo de los equipos. No le di mucha vuelta. Mi prioridad era llegar al hospital. El camino siguió, la ambulancia a velocidad constante. Y entonces, de repente, escuché una voz, bajita, como un murmullo. Venía de la parte de atrás. No entendí lo que decía. Fue solo una palabra, o quizás un sonido. Miré a Roberto. Él seguía en lo suyo. ¿Escuchaste algo?, le pregunté. Él levantó la cabeza. No, ¿qué pasó?, me dijo. Nada, le contesté. Creí escuchar algo, pero me quedé callado. No quería sonar como que me estaba inventando cosas. Quizás era el viento o el sonido de la sirena, que a veces distorsiona los ruidos. Pero la voz era distinta. No era aire. Era algo más. Seguí manejando, y la sensación empezó a crecer. Era como si la temperatura dentro de la cabina hubiera bajado un poco. O quizás era el cansancio, pero sentía un frío en la espalda, aunque tenía el aire acondicionado en la temperatura usual. Luego, el olor. Un olor suave, como a tierra húmeda, a hojas secas, con un toque metálico. Raro. No era el olor usual de la ambulancia, que a 1900 veces huele a desinfectante, a sangre o a medicamento. Este era distinto. Miré por el espejo otra vez. Nada. La oscuridad detrás. Roberto seguía con la paciente. Fue en ese momento que vi el primer reflejo. En el vidrio que separa la cabina del área de la paciente, un reflejo tenue, una silueta, como si alguien estuviera de pie en la parte de atrás. No se movía. Era estática. Me sobresalté un poco. Miré directamente al vidrio. Pero no había nada. Solo el reflejo de las luces de la carretera que pasaban rápido. Parpadeé. Debe ser el cansancio, me dije a mí mismo. Llevó muchas horas. Pero entonces volvió a aparecer, esta vez más claro. No era un reflejo, era la figura de un hombre, de pie, al lado de la camilla donde iba la paciente. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia la parte de atrás de la ambulancia. Vestía ropa oscura, como un traje viejo. No se movía. No respiraba. La muchacha herida seguía bajo las sábanas, sin reaccionar. Solo el monitor de signos vitales marcaba su pulso débil. Me quedé helado. No pude apartar la vista del espejo. Roberto seguía con la paciente, ajeno a todo. Roberto, le dije, la voz un poco quebrada. ¿Hay alguien más aquí? Él levantó la vista, me miró extrañado. Nadie, somos tú y yo, y la muchacha, dijo, con una expresión de desconcierto. Yo no contesté. Seguía viendo al hombre en el espejo. Era como una estatua, y mientras lo veía, noté algo. El aire a su alrededor parecía distorsionarse ligeramente, como cuando ves el calor salir del asfalto en un día caluroso. Pero este era un frío distorsionado,
Entonces, el hombre se movió. Lentamente, giró la cabeza, no para mirarme, sino para mirar hacia la puerta trasera. Y luego, muy despacio, levantó una mano y la puso en la puerta, exactamente donde había escuchado los golpes. Y ahí, vi el segundo. Otro hombre. Este estaba sentado en uno de los bancos laterales. También, vestido de oscuro, también inmóvil, con la cabeza gacha. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Mis manos se apretaron al volante. ¿Qué carajos? Pensé. No podía ser. No había forma de que hubieran subido. La ambulancia nunca se detuvo. Las puertas estaban cerradas. Roberto no había abierto nada. «Roberto, ¿en serio no ves nada?», le pregunté casi suplicando. Él se giró, miró hacia la parte de atrás, luego me miró a mí, con una expresión de preocupación. «No, compañero, ¿estás bien? Te veo pálido», me dijo. «Déjala paciente, mira bien, hay 2 hombres aquí». Él se volteó, se inclinó un poco para ver mejor. «No veo nada, te juro que no hay nadie más. ¿Te sientes mal?». No lo podía creer. Estaba volviéndome loco, pero yo los veía, claros, como el agua. El que estaba de pie seguía con la mano en la puerta. El que estaba sentado seguía con la cabeza gacha, y la temperatura dentro de la cabina bajó aún más. Ahora sí sentía un frío gélido que me calaba los huesos. El olor a tierra y metal se intensificó. En eso, el hombre de pie habló. Esta vez lo escuché claro. Una voz grave, áspera, como si le costara hablar. «Déjenos en el cementerio», dijo. Su voz resonó en el habitáculo de la ambulancia, pero Roberto no hizo ni un gesto. Estaba revisando el monitor de la paciente. «Roberto, ¿escuchaste eso?», le pregunté con la voz temblorosa. Él negó con la cabeza. «No escuché nada, solo el ruido de la carretera. Vamos bien, la paciente está estable dentro de lo que cabe». El terror me empezó a invadir de verdad. No era el miedo a un accidente o a un enfrentamiento. Era algo diferente. Algo que no entendía. Algo que no debía estar ahí. Miré al hombre que habló. Él me miró. No tenía ojos. O bueno, sí los tenía, pero eran 2 cuencas oscuras, sin brillo, y la piel de su cara, cetrina, como la de un cadáver. Y el otro, el que estaba sentado, levantó la cabeza lentamente, y sus ojos también eran iguales, vacíos. «Al cementerio», repitió el primero, esta vez más fuerte. Mi corazón latía desbocado. No sabía qué hacer. No podía parar la ambulancia en medio de la nada. No podía bajarme y dejarlos ahí. Y no podía seguir como si nada estuviera pasando. «Roberto, están hablando», le dije, la voz un hilo. «Están pidiendo ir al cementerio». Roberto se giró, me miró fijo. «No sé de qué me hablas, José, no hay nadie más». Su voz era firme, tranquila, como si estuviera hablando con un loco. Decidí ignorarlos, o intentarlo. Me concentré en la carretera. El kilómetro 120 quedaba atrás. Ya estábamos en la parte donde hay algunos pueblos pequeños, pero todavía lejos de la ciudad. El hospital seguía siendo mi objetivo, pero la presencia de esos 2, o lo que fueran, era insoportable. Sentía su mirada clavada en mí, aunque no pudiera verles los ojos directamente, solo esas cuencas vacías. El frío era cada vez más intenso. Mis manos estaban entumecidas por el frío y el agarre al volante. Y entonces, la muchacha en la camilla, la paciente, empezó a gemir. Un gemido bajo, apenas audible. Roberto se inclinó más sobre ella. «Está despertando un poco», dijo, pero no era eso. Ella empezó a moverse con dificultad, y luego, débilmente, alzó una mano temblorosa y la extendió hacia el asiento donde estaba el segundo hombre. «No, no», murmuró. Su voz era apenas un susurro, pero entendí, y Roberto también la escuchó. «Tranquila, tranquila», le decía él, tratando de calmarla. «Todo va a estar bien». Pero la muchacha no se calmaba.
Empezó a forcejear un poco, a intentar incorporarse, y sus ojos, inyectados en sangre, se abrieron de par en par, y ella los vio. Los vio a ellos dos. Su mirada se fijó en las dos figuras, y empezó a gritar. Un grito ahogado, ronco, de puro terror. No era un grito de dolor por sus heridas. Era un grito de pánico puro. «¡No!», gritó. «¡Déjenme! ¡Váyanse! ¡No!». «El cementerio no». Roberto la sujetó. «Está delirando», me dijo, mirándome con una cara de preocupación. «La adrenalina, el shock, es normal». Pero yo sabía que no era delirio. Ella los veía. Ella también los escuchaba. Ella los ve, Roberto, le dije, señalando a los hombres con la cabeza. Los ve. Pero él seguía sin ver nada. Solo veía a la muchacha convulsionando en la camilla, sus ojos desorbitados por el terror. Los dos hombres, el que estaba de pie y el que estaba sentado, se quedaron quietos, mirando a la muchacha, y luego, el que estaba de pie, el que había hablado antes, volvió a mirar hacia mí, y en sus cuencas vacías, por un instante, vi un destello, un brillo rojizo, y volvió a hablar. «Al cementerio», dijo. Su voz era un trueno en mis oídos. La muchacha siguió gritando. Roberto intentaba contenerla, sin entender. No aguanté más. De alguna forma, mi cuerpo tomó el control. Frené la ambulancia de golpe. La muchacha se golpeó la cabeza con el lateral de la camilla. Roberto casi se cae. «¿Qué haces, José?», me gritó. «Está grave, tenemos que irnos». «No puedo», le grité yo de vuelta. «No puedo con ellos». Abrí la puerta del conductor. Me bajé de un salto. Me fui directo a la parte de atrás. Roberto ya estaba abriendo la puerta trasera para ver a la paciente. «José, no la dejes sola», me decía. Pero yo no lo escuchaba. Abrí la puerta de mi golpe. Y ahí estaban, los dos, de pie, justo en el umbral de la ambulancia, con la misma ropa oscura, la piel cetrina, los ojos vacíos. El olor a tierra y metal era abrumador. El frío, insoportable. Roberto los vio. Esta vez, sí los vio. Su cara se descompuso. Sus ojos se abrieron como platos. Soltó un grito de terror y dio un paso atrás, tropezando con la camilla. Los dos hombres estaban parados ahí, con la mirada vacía, sin moverse. Parecían flotar a unos centímetros del suelo, y la muchacha en la camilla, a pesar de sus heridas, logró alzar la mano y señalar con el dedo a los dos hombres. «¡Ahí están! ¡Ellos!», gritó con la poca voz que le quedaba. El que estaba de pie, el que siempre había hablado, levantó la mano, señaló hacia la parte trasera de la ambulancia, hacia la carretera, y luego hacia el monte. Era un gesto que señalaba la oscuridad, la nada. «Al cementerio», dijo por última vez. Y entonces, sin hacer ruido, como si fueran humo, se desvanecieron, desaparecieron, literalmente. En un segundo estaban ahí, y al siguiente, no había nada. Solo la oscuridad de la carretera, el frío de la noche, el olor a tierra. Roberto estaba en el suelo, pálido, temblando. La muchacha se había desmayado del terror o del esfuerzo. Yo me quedé ahí, de pie, viendo el lugar donde habían estado. No había nada. El silencio de la noche era ensordecedor. Después de unos minutos, que parecieron horas, Roberto se levantó. Su cara estaba blanca. «Los viste, ¿verdad?», me preguntó, con la voz apenas un susurro. Yo solo pude asentir con la cabeza. No teníamos que decir nada más. Sabíamos lo que habíamos visto. Subimos a la ambulancia. En silencio. Conduje lo que quedaba del camino al hospital. Nadie habló. La muchacha seguía inconsciente. Cuando llegamos la bajamos. Los médicos nos preguntaron qué había pasado, por qué la paciente estaba tan agitada y por qué nosotros dos estábamos tan pálidos. Les dijimos que el accidente había sido muy fuerte,
que el shock y las heridas la habían afectado mucho y que nosotros también estábamos cansados. No hablamos de lo que vimos. No podíamos. ¿Quién nos iba a creer? Desde esa noche, el camino por la 45 es diferente. Cada vez que me toca ir por ahí, siento el mismo frío, el mismo olor a tierra y metal. Y a veces, cuando paso por esa zona, la radio de la ambulancia se corta. Por unos segundos, solo hay estática. Y luego, muy bajito, escucho una voz. No es clara, es un murmullo. Pero sé lo que dice. Al cementerio. Siempre lo mismo. Y la cosa no paró ahí. Hace unas semanas, estaba solo en un turno de noche. Me llamaron por un traslado de una persona mayor de un pueblo cercano al hospital, de la ciudad. Era por la misma carretera, pero no tan lejos. Iba con las luces encendidas, sin sirena. No había prisa. A la mitad del camino, sentí el golpe. Suave, en la parte de atrás. Me detuve. No había nada, pero el frío y el olor estaban ahí. Me subí al asiento, miré por el espejo, y ahí estaba. Una figura, esta vez una mujer, vestida de blanco, como una bata. Sentada en el banco lateral, con la cabeza baja, como los otros. Mi corazón se me subió a la garganta. No podía pasar por esto otra vez. Decidí no mirar, no escuchar. Seguí conduciendo. Pero ella estaba ahí, lo sentía, y el aire se puso helado. Y la voz, una voz femenina, suave, triste. Al cementerio, dijo. Lo escuché, aunque no quería. No paré, no hice nada, solo conduje. Conduje lo más rápido que pude. Cuando llegué al hospital, con la excusa de la prisa por el paciente, bajé a la señora y me fui de ahí. No quise ver si seguía ahí. No quise saber. Desde esa noche, a veces, cuando estoy solo en la ambulancia, siento el frío o el olor. Y a veces, veo los reflejos. Siluetas. Sé que están ahí. Sé que quieren ir al cementerio. No sé quiénes son. No sé por qué están ahí. No sé por qué me eligen a mí, pero están. Y cada viaje por esa carretera, cada noche que me toca es una tortura. No sé cuánto tiempo más pueda seguir haciendo esto. No sé si algún día los dejaré, o si ellos me dejarán a mí. Solo sé que a veces, cuando la noche es más oscura y la carretera más solitaria, siento que ya no soy el único chofer en esta ambulancia, y que el destino final no siempre es el hospital. Me llamo Andrés. Nunca he sido de los que creen en cosas raras, lo sobrenatural, fantasmas o lo que sea. Siempre fui una persona de ciencia, de lo tangible, de lo que puedo ver y tocar. Pero lo que me pasó hace un tiempo, trabajando de seguridad, me dejó con la cabeza hecha un lío. Y aunque no lo cuento mucho, he decidido escribirlo. Tal vez, no sé, sirva de algo o simplemente necesite sacarlo de mi sistema. Esto fue en Medellín, Colombia, hace como 2 años. Trabajaba en un centro comercial bastante grande, de esos que tienen de todo. Tiendas de ropa, restaurantes, cines, un supermercado enorme y hasta un parque de diversiones en la parte de arriba. Era mi turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Mi rutina era bastante fija. Llegaba, me ponía el uniforme, revisaba el registro de novedades con el compañero que salía y me iba a mi ronda. El centro comercial cierra al público a las 9 de la noche. Así que para cuando yo empezaba, ya solo quedaban los equipos de limpieza y algunos empleados de tiendas terminando de organizar. Mi trabajo era asegurarme de que todo estuviera en orden, que no hubiera puertas abiertas, que nadie se quedara escondido y vigilar las cámaras. Teníamos varios puntos de control por todo el centro comercial y cada cierto tiempo teníamos que pasar una tarjeta por unos lectores para que quedara constancia de que habíamos estado allí. Éramos 3 guardias por turno, rotando las zonas,
Yo solía estar en la zona de las tiendas de ropa y el estacionamiento subterráneo, una parte que se sentía muy fría y desolada por la noche. Los otros dos compañeros, Ricardo y Elena, se encargaban de las otras áreas. Ricardo era un tipo mayor, de unos 50 y tantos, callado y cumplidor. Elena era más joven, en sus 20s, recién empezaba en esto de la seguridad. Los primeros meses fueron normales, aburridos incluso. Daba las rondas, miraba las cámaras y a veces me tocaba llamar la atención a algún empleado de limpieza que se quedaba dormido en un banco. Nada fuera de lo común. Pero un par de meses después de empezar, noté algo raro. Fue una noche de martes, si no recuerdo mal. Estaba haciendo mi ronda por el pasillo principal, donde están las tiendas de ropa más grandes. Había una tienda de maniquíes que siempre me llamaba la atención porque tenían unos maniquíes muy realistas, casi perturbadores. Recuerdo haber pasado por ahí a eso de la 1 de la mañana, y los maniquíes estaban como siempre, posando en la vitrina. Seguí mi camino, revisé las puertas traseras de las tiendas, y volví a pasar por la misma zona unos 45 minutos después. Uno de los maniquíes, el que estaba en el centro, había girado la cabeza. No mucho, solo un poco, como si estuviera mirando hacia la entrada de la tienda. Al principio, pensé que había sido yo, que lo recordaba mal, o que algún empleado de limpieza lo había movido sin querer. Me acerqué, lo miré bien. No era mucha la diferencia, pero sí, la cabeza estaba en una posición diferente. No le di mucha importancia. A veces las cosas se mueven. Unas noches después, lo mismo. Esta vez fue en una tienda diferente, una de ropa para hombre. Pasé a las 11 de la noche y todos los maniquíes estaban derechos, en su posición habitual. Volví a pasar a la 1:30 y uno de ellos, que tenía una chaqueta puesta, parecía haber girado un poco el torso, como si se hubiera inclinado ligeramente. De nuevo la misma sensación de, tal vez lo estoy imaginando, o seguro fue alguien de limpieza. Empecé a prestar más atención. Al principio, era algo sutil, casi imperceptible. Una mano ligeramente más arriba, un pie un poco girado. Nunca era un cambio drástico, siempre lo justo para que pudieras dudar de lo que habías visto. No le conté a nadie. No quería que me tomaran por loco o que me hicieran burlas. Luego, los ruidos empezaron. Eran muy débiles al principio, casi como susurros. Se escuchaban en el estacionamiento subterráneo. Esa parte del centro comercial es un laberinto de columnas de cemento y poca luz. El sonido se propagaba y rebotaba, haciendo que fuera difícil ubicarlo. Yo solía hacer mi ronda en esa zona, entre las 3 y las 4 de la mañana. Eran como voces, pero no se distinguía ninguna palabra. Era un murmullo constante, bajo, como si varias personas estuvieran hablando muy bajito, pero a una distancia que no podías saber de dónde venía. La primera vez que lo escuché, pensé que eran los motores de los ventiladores del estacionamiento, o algo así. Luego me di cuenta de que no tenía el mismo ritmo que el ruido de una máquina. Sonaba orgánico. Me detenía y escuchaba con atención, pero si me quedaba quieto mucho tiempo, el sonido se desvanecía o se movía. Intentaba caminar en la dirección de donde venía, pero nunca lograba acercarme lo suficiente. Simplemente se alejaba. La piel se me erizaba un poco, pero me decía a mí mismo que era el cansancio o que mi mente me estaba jugando una mala pasada en la oscuridad. Las cosas se fueron volviendo más raras, más frecuentes. Los maniquíes se movían más a menudo. Una noche, pasé por la tienda de electrodomésticos. Había un maniquí de mujer en la vitrina, con un vestido de noche. Cuando pasé, me pareció ver que tenía la cabeza completamente girada hacia mí, como si me estuviera siguiendo con la mirada. Me detuve en seco. La miré fijamente. La cabeza estaba en la posición normal. Mis ojos me estaban engañando, o eso pensé.
Continué mi camino, pero la imagen se me quedó grabada. Unos minutos después, volví a pasar por curiosidad. Y no, la cabeza estaba de frente. La luz en esa parte era un poco tenue, y siempre había reflejos raros en los cristales. Me convencía de que era solo eso. Pero lo de las cámaras fue lo que me empezó a preocupar de verdad. La sala de control tenía varias pantallas que mostraban las imágenes de todas las cámaras del centro comercial. Una de mis tareas era revisar las grabaciones de los últimos turnos, buscando cualquier anomalía. Empecé a notar cosas, sombras, pasaban muy rápido. En algunas cámaras, especialmente las del estacionamiento y las de los pasillos de servicio, aparecían unas manchas oscuras, como sombras muy densas, moviéndose. Eran inconsistentes. A veces parecían humanoides, otras veces solo formas amorfas. Nunca duraban mucho tiempo en la pantalla. Aparecían por un segundo y luego se desvanecían. Lo extraño era que cuando yo iba a esos lugares personalmente, no veía nada. Una noche, estaba en la sala de control y vi una de esas sombras en la cámara que apuntaba al fondo del estacionamiento, cerca de la rampa de salida. Era más grande de lo habitual y parecía estar parada, justo al lado de una de las columnas. Le hablé a Ricardo, que estaba conmigo esa noche. «Oye, Ricardo, ¿ves eso?», le pregunté señalando la pantalla. Él entrecerró los ojos. ¿Qué cosa? ¿La mancha en la lente? No, la sombra esa, al lado de la columna. Insistí. Él se acercó un poco más. No veo nada, Andrés. Debe ser un reflejo. Pero yo la veía. Era clara, oscura, y estaba allí. Duró unos 10 segundos y luego se disipó. No entendía por qué él no la veía. Era como si solo yo pudiera percibirlas. Después de esa noche, empecé a grabar las pantallas con mi teléfono cuando veía algo. Quería tener pruebas, pero cuando revisaba los videos en mi teléfono, la sombra no estaba allí. Se veía el estacionamiento vacío, tal como Ricardo lo había visto en la pantalla. Me sentí como si me estuviera volviendo loco. Los susurros en el estacionamiento se hicieron más fuertes, más constantes. Ya no era un simple murmullo. A veces parecía que decían algo, pero era imposible distinguir las palabras. Era como si hubiera varias voces hablando al mismo tiempo, muy bajito, justo al borde de mi audición. Trataba de grabarlo con mi teléfono, pero el audio solo captaba el zumbido de los motores y el eco de mis propios pasos. Era exasperante. Sentía que había algo ahí, algo que se negaba a ser capturado o a ser plenamente audible. Una noche, la situación escaló. Estaba haciendo mi ronda en la planta baja, cerca de la zona de comidas. Eran como las 2:30 de la mañana. Pasé por una tienda de deportes que tenía una exhibición de maniquíes con uniformes de fútbol. Había un maniquí masculino, con la camiseta de la selección, y a su lado, uno de mujer, con un uniforme de ejercicio. No les presté mucha atención, solo una mirada rápida como siempre. Seguí mi camino, revisé una puerta de emergencia y volví a pasar por la misma tienda unos 20 minutos después. En ese momento, la luz en el pasillo se sintió un poco más fría, más densa. Cuando miré la vitrina, el maniquí masculino estaba de espaldas a mí. No era su posición original. Estaba completamente girado, dando la espalda a la entrada de la tienda. El otro maniquí, el femenino, había girado la cabeza y el torso, y ahora parecía estar mirando hacia el maniquí masculino, como si estuvieran interactuando. Me detuve. El corazón me empezó a latir fuerte, de una manera que no me había pasado antes. No era un movimiento sutil esta vez. Esto era obvio. Me acerqué a la vitrina mirándolos fijamente. Eran solo maniquíes, plástico y fibra de vidrio. Pero la forma en que estaban colocados, la manera en que uno le daba la espalda al otro, y el otro parecía observarlo, me dio una sensación helada. Recuerdo que había un leve olor en el aire, como a algo rancio, a polvo viejo y algo más. Algo que no podía identificar. Levanté la mano,
sintiendo un impulso de tocar el cristal, pero me detuve. No quería acercarme más. La temperatura alrededor de la vitrina se sentía unos grados más baja que en el resto del pasillo. Pude ver mi propio aliento por un segundo. De repente, escuché un sonido, un golpe seco. Venía de dentro de la tienda. Me sobresalté y di un paso atrás. Me quedé quieto, escuchando con atención. Silencio. Solo el zumbido constante de la ventilación del centro comercial. Me asomé un poco, intentando ver a través del cristal. La tienda estaba oscura por dentro. Solo la luz de la vitrina iluminaba un poco el interior. No se veía nada. Esperé un par de minutos, la tensión en mi cuerpo aumentando. Pensé en llamar a Ricardo o Elena. ¿Pero qué les iba a decir? ¿Que los maniquíes se estaban moviendo y que escuché un ruido? Me iban a internar. Decidí que lo mejor era seguir mi ronda. Me alejé de la vitrina, sin darles la espalda a los maniquíes hasta que estuve lo suficientemente lejos. Esa noche, no pude quitarme de la cabeza lo que había visto. En la sala de control, las sombras en las cámaras eran más frecuentes y más definidas. Una de ellas, la del estacionamiento, captó una figura que parecía estar arrodillada junto a un coche. Era muy oscura, sin detalles, pero la forma era inconfundiblemente humana. Se quedó ahí por casi un minuto, y luego simplemente desapareció. Se disolvió en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Ricardo, una vez más, no vio nada. Me frustré. Le pregunté si no se sentía raro, si no había notado nada. Él solo se encogió de hombros y dijo que el turno estaba pesado. El clímax de todo esto llegó una noche de viernes. Estaba terminando mi ronda en el estacionamiento subterráneo. Eran casi las 5 de la mañana. El silencio era casi absoluto. Solo el eco de mis pasos y el constante zumbido de los motores. Los susurros que venían de las profundidades del estacionamiento eran más fuertes que nunca. Ya no eran murmullos. Sonaban como una multitud hablando, pero de nuevo, sin palabras discernibles. Era como si las voces se superpusieran y se anularan unas a otras. Me detuve en el medio de un pasillo vacío, entre filas de coches aparcados. El aire era frío, más frío que de costumbre. Entonces, de repente, el sonido cambió. Las voces se silenciaron, pero no del todo. Se transformaron en un único sonido, algo que nunca había escuchado antes. Era como un respiro profundo y prolongado, que venía de alguna parte, resonando en el cemento del estacionamiento. No era el respiro de una persona normal. Era demasiado grave, demasiado largo, y venía acompañado de una vibración que sentía en el pecho. Me quedé helado. Mi piel se me puso de gallina. Quería correr, pero mis pies no respondían. La luz de emergencia parpadeó en una de las esquinas del estacionamiento, justo delante de mí, y entonces lo vi. Una sombra. Pero esta vez no era una mancha borrosa o una forma indefinida. Era algo sólido. Se estaba formando lentamente entre dos coches aparcados, a unos 20 metros de mí. Era alta, mucho más alta que un hombre, y extremadamente delgada. Se estiraba hacia arriba, como una figura alargada, hecha de la noche misma. No tenía facciones, solo una silueta. No tenía ojos, ni boca, pero sentía que me estaba mirando. El aire a su alrededor parecía distorsionarse ligeramente. Podía sentir el frío irradiando de ella. El respiro volvió a sonar, más fuerte, esta vez, como si viniera directamente de la figura. Era un sonido sordo, pesado, que llenaba el espacio. Mientras la observaba, vi como una parte de la sombra, en lo que parecía ser su mano o extremidad, se movía. Se estiró lentamente, como un tentáculo delgado, y tocó la carrocería de uno de los coches. No hizo ningún ruido, pero la pintura del coche, justo donde la tocó, se oscureció un poco, como si la sombra la estuviera absorbiendo.
Mi mente estaba gritando que corriera, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. No podía apartar la vista. La figura se enderezó aún más, y sentí una presión en el aire, como si el espacio se estuviera comprimiendo. La luz de emergencia volvió a parpadear, y por un microsegundo, la figura pareció expandirse, como si creciera más allá de su forma. El respiro se hizo aún más profundo, y juro que pude sentir el aire moviéndose a mi alrededor, como si algo estuviera aspirando el oxígeno del lugar. De repente, sonó mi radio. Era Ricardo. Andrés, ¿estás bien? Te veo en el punto de control 1. Te tocaba pasar hace 10 minutos. La voz de Ricardo, el sonido de la radio, me sacó del trance. Parpadeé. La figura no estaba allí. Se había ido. El estacionamiento estaba vacío, oscuro, y solo se escuchaba el zumbido constante. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Me obligué a respirar. El frío se había ido, y el olor rancio también. Era como si nunca hubiera estado allí. Caminé lo más rápido que pude hacia el punto de control, casi corriendo. Cuando llegué a la sala de control, Ricardo me miró, con el ceño fruncido. Andrés, ¿qué te pasó? Estás pálido como un fantasma. Nada, solo me sentí un poco mareado, le dije intentando que mi voz sonara normal. No le conté nada. ¿Cómo le iba a explicar eso? ¿Que había visto una sombra gigante respirando en el estacionamiento? Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser iguales. Sigo trabajando de seguridad en el mismo centro comercial. Los maniquíes siguen moviéndose. Las sombras siguen apareciendo en las cámaras, aunque ahora son más sutiles, como si supieran que las estoy buscando. Los susurros en el estacionamiento siguen allí, y a veces, muy de vez en cuando, creo escuchar ese respiro profundo de nuevo. Pero nunca he vuelto a ver la figura como aquella noche.